Y el título de nuestro mensaje es, escuche bien, recuperando la paz perdida, ¿cómo lograrlo? Ese es el título, recuperando la paz perdida, ¿cómo lograrlo? Quiero compartirle un pensamiento inicial, entiéndase una tesis que ha de ser desarrollado a través del mensaje que predicamos desde el capítulo 4 de Filipenses. Nuestra tesis dice, no es la ausencia de guerra lo que nos genera paz, sino nuestra total dependencia en la palabra de Dios. Lo repito una vez más. No es la ausencia de guerra lo que nos genera paz, sino nuestra total dependencia en la palabra de Dios. Si yo preguntase que cuál es el producto, el tesoro más anhelado y más buscado por el ser humano, habrían respuestas distintas. Algunos dicen que lo que el hombre busca, el ser humano, entiéndase, es el poder. Y que a través del poder, el ser humano lo tiene todo. Otros dirían que el tesoro más anhelado y más buscado por la raza humana es el dinero, las riquezas. Y alguien diría que no, que lo anhelado por el ser humano, más allá de la riqueza, más allá de tener cosas, de sentirse que quiere poder, que es sencillamente tener placer. Algunos piensan así, el ser humano anda en búsqueda del placer, pero no es así. La verdad es que las evidencias muestran que lo que el ser humano anda buscando, escuche bien, es la paz. La paz es el tesoro perdido y ese tesoro perdido el ser humano lo anda buscando a cualquier precio. ¿Cómo podemos concluir eso? ¿O cómo podemos concluir de esa forma? Concluimos de esa forma porque cuando vamos al libro de Génesis capítulo 3 y vemos cómo Dios creó al hombre, o sea, la raza humana, y cómo después que el hombre pecó, ¿qué fue lo que perdió? Usted me diría, bueno, perdió la inteligencia. No, al contrario, el hombre al pecar ganó más inteligencia. El hombre al pecar ganó más habilidades e inteligencia que antes no tenía. Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? En Génesis 3 dice Dios, vamos a sacarlo del huerto y vamos a poner un ángel, un querubín que cuide el huerto con una espada encendida, porque ahora el hombre es como uno de nosotros. O sea, el hombre se convirtió en un ser que cuando Dios lo creó, la esencia en el hombre, en el ser humano, era la inocencia. Estaba en un estado de inocencia, en un estado de dependencia total en Dios. Dice la Biblia que la presencia de Dios se paseaba en el huerto al mediodía. Algunas versiones dicen al aire del día. Otras dicen, y en el texto más antiguo dice al mediodía. Dios se paseaba en la presencia del hombre. El hombre no tenía que huir, no tenía que correr, no tenía que generar ideas para vivir, o sea, maquinar, sino que Dios estaba en pleno control de la vida del ser humano. Pero al hombre pecar, repito, dice Dios que el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. El hombre se le amplió el conocimiento, se le amplió la inteligencia, pero perdió algo que era fundamental para vivir. ¿Perdió qué? La paz. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el hombre ahora se avergüenza de estar desnudo cuando antes dice que no le molestaba estar desnudo. Porque el hombre, cuando Dios sale a buscarlo en el huerto, el hombre se esconde porque el hombre está ahora en un estado de guerra interior, o sea, para aterrizar, la mente del hombre se dañó, la mente del hombre entró en una confusión total, en un caos total, y ese caos y esa confusión es lo que es la falta de paz.
que por cierto no es no estar en guerra, se puede estar en guerra y aún así tener paz. De manera que el tesoro anhelado del hombre no es el dinero, no es la riqueza, no es el placer, no es el poder, sino la paz. ¿Y por qué entonces el hombre busca todo eso? Sencillo, porque el hombre cree que teniendo dinero, que teniendo poder, que teniendo riqueza, que teniendo placer, va a encontrar lo que perdió en Génesis 3. ¿Qué fue lo que perdió? La paz. La mujer que tú me diste, le dijo a Dios el hombre, en un estado de guerra interior total, porque ¿cómo puedes tú, hombre, acusar a Dios de que lo que Dios te dio era malo, cuando fuiste tú el que fallaste? Pero es necesario, hermanos, que nosotros, usted que está aquí, usted que está allá, haga un análisis, porque nosotros conceptualizamos mucho y analizamos mucho y a veces nuestro planteamiento, nuestros análisis, nuestra contextualización de las cosas no están acorde con la enseñanza bíblica y por eso no enseñamos correctamente porque no aprendemos correctamente. No es el dinero lo que el hombre busca, el dinero es el medio a través del cual el hombre está buscando lograr lo que perdió. ¿Y qué es lo que perdió? Es la paz, lo repito una vez más. La paz es el tesoro más anhelado del hombre. Pastor, ¿usted podría todavía mostrarme lo mejor con la Biblia? Claro que sí, porque somos bíblicos. En Juan 16:33, escuche bien, Jesús dice, sabiendo que es la paz lo que el hombre necesita, yo le he dicho estas cosas, escuche bien, para que en mí tengan paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero en Juan 14:27, Jesús ya listo para ascender al cielo, Él le dice a los discípulos y hoy a nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y escucha ahora, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Él no le dijo te voy a dejar riqueza para que vivas bien, te voy a dejar placer para que vivas bien, te voy a dar poder para que viva bien. No, Él le dijo, le voy a dejar la paz, pero no la paz que el mundo da, sino la paz que ustedes necesitan. Mi paz. Juan 14:27 y lo repite en Juan 16:33. Cuando entonces entendemos, o cuando entendemos que el hombre está falto de paz, entonces surge otra pregunta. Cuando una persona se convierte a Cristo, ¿le llega la paz de manera automática? No, negativo. Cuando la persona se convierte a Cristo, escuche ahora, Jesucristo abre el camino hacia su paz. Pero el transitar por el camino y llegar hasta la paz es tu trabajo, es mi trabajo. Me gusta hacer esos silencios para que usted coordine las ideas en su cabeza. Lo que he dicho es que cuando una persona se convierte, no necesariamente se convierte a Cristo, pero no necesariamente le vuelve la paz, sino que Jesucristo te salva de la condenación y te pone en el camino de la paz para que tú transites en ese camino y puedas recibir la paz. Y precisamente hoy, con el título Recuperando la paz perdida, ¿cómo lograrlo? Queremos partir del capítulo 4 de Filipenses y ver en este libro, aunque hay otros que también tienen un tratado, tienen una propuesta para la paz, hoy vamos a usar el libro de Filipenses. Es el mismo libro, capítulo 4, que usamos para nuestra conferencia Viviendo Mejor Ahora. Pero hoy vamos a ver cómo es el tratado bíblico de la paz. Antes déjeme darle algunos datos sobre el libro de Filipenses. El libro de Filipenses no es un libro controversial, pero es un libro llamativo. Es un libro que llama, es un libro que uno quiere tenerlo al lado. Porque nos han enseñado que la esencia del libro de Filipenses es el gozo. De hecho, la enseñanza de los expertos, de los estudiosos, es que Filipenses es la epístola del gozo, que el tema central de Filipenses es el gozo. Eso no es cierto. El tema central de Filipenses no es el gozo, como tampoco el tema central de Filipenses es la paz, no.
¿Cuál es el tema central entonces del libro de Filipenses? Permítame primero decirle que este libro, el libro de Filipenses, valga la redundancia, fue escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe, de hecho quizás usó a Timoteo para que le escribiera el libro, porque ya para esa fecha él tenía problemas de visión y tenía complicaciones y a veces usaba lo que se llama un amanuense para que le escriba. Él le dictaba y le escribía el libro, pero eso no es relevante. Lo que sí se sabe es que Filipenses es escrito cuando Pablo está preso. Pablo está preso en un lugar que además de ser un lugar inadecuado para estar allí, está preso con cadenas, amarrado, y por tanto tiene custodio, tiene guardia que lo están custodiando. Y cuando Pablo escribe el libro de Filipenses, se dan una serie de acontecimientos que para usted entenderlo tiene que leer el capítulo por lo menos 15 en adelante del libro de los Hechos, pero sobre todo el capítulo 16. Porque la historia de cómo se fundó esta iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses, no está en el libro de Filipenses, sino en el libro de los Hechos. Yo se lo narro brevemente. Dice que Pablo iba navegando hacia un lugar y se levanta una tormenta y Pablo ora y sigue navegando y él iba para un lugar, pero de repente él se le aparece, tiene una visión donde le dice que pase a Macedonia. En una visión el Señor le dice que pase a Macedonia y Pablo obedece y va hacia allá, y cuando llega al lugar Pablo está contento porque él cree que va a entrar a la sinagoga y le va a predicar a los hombres judíos que hay allí. Pero se encuentra con la sorpresa que en Macedonia, en ese lugar, en esa región, no hay una sinagoga. O sea, no habían 12 hombres judíos, porque de haber habido 12 hombres judíos, había una sinagoga, pero no la había. Y entonces él pregunta cómo puede hacer, dónde se reúnen, y le dan la noticia de que unas mujeres se reúnen a orilla del río a orar. Estas mujeres no eran cristianas, pero eran religiosas. Hago un paréntesis a propósito. Hay muchos cristianos que siempre viven atacando a los religiosos y atacando a los católicos, que se adoran imágenes, que se adoran esto. Y yo le digo siempre, estoy en un paréntesis, no se meta en la vida religiosa de la gente. Es mejor una persona religiosa, aunque no esté en la verdad, que una persona que no cree en nada. Es mejor, porque el que está en una religión, independientemente cuál sea, es porque tiene temor de Dios y está buscando a Dios. Cierro el paréntesis. Pablo coge hacia el río y se encuentra con aquel escenario. Yo me imagino al apóstol Pablo, porque a nivel psicológico he estudiado la mentalidad del apóstol Pablo y puedo imaginarme lo incómodo que se sintió el apóstol tener que ir a predicarle a unas mujeres reunidas donde no habían hombres. Pero lo hizo. Dice la historia que una mujer se convirtió, pero esta no era cualquier mujer. Esta mujer era rica. ¿Cómo lo sabemos? Porque ella vendía púrpura y eso solamente lo compraban los reyes. Ella le suplía a los reyes y era una mujer adinerada, y entonces se convierte ella y le pide a Pablo que en su casa plante la iglesia de los filipenses. Y es así. Esta es una iglesia que se plantó con la iniciativa de unas mujeres, con el control económico de unas mujeres, en especial una, Lidia. Y Pablo predica el evangelio allí, se convierte esta mujer, inicia en la iglesia, con la desgracia de que Pablo va caminando y hay una muchacha divina en esa ciudad, y Pablo reprende el demonio de esa muchacha, pero resulta que esa muchacha endemoniada le generaba ganancia a sus dueños o a su familia. Y entonces a Pablo lo cogen, lo azotan, lo golpean, lo meten a la cárcel y lo botan de la región de Filipo, y él se va. Y la próxima vez que tiene contacto con los filipenses es estando en la cárcel, que llega Epafrodito, que se cree que es el pastor de la iglesia de los filipenses, o el líder principal, el anciano principal, y ahora viene a traerle un recado a Pablo y a traerle una ofrenda. Pero escuche ahora,
con la desgracia de que Epafrodito se enferma en la cárcel junto con Pablo y casi se muere. Y en la carta que le enviaron los filipenses a Pablo, además de la ofrenda, le están pidiendo, tenemos un problema entre dos hermanas. Evodia y esta otra hermana están en una discrepancia. Recuerda que era una iglesia donde las mujeres tenían una preeminencia. Y le dicen, envíanos por favor a Timoteo, porque Timoteo representaba la autoridad del apóstol Pablo, y le piden, envíanos a Timoteo, quédate con Epafrodito y envíanos a Timoteo para que él resuelva el problema entre estas hermanas. Tienen diferencias, no están en la misma página, no están andando bien. Pero entonces el que llevó el mensaje se enferma y ahora Pablo y Timoteo tienen que cuidar a Epafrodito y pasa el tiempo, Epafrodito es sanado por el Señor, entonces Pablo le escribe esta carta para que Epafrodito, no Timoteo, la lleve a la iglesia de Filipenses. Y Pablo lo primero que comienza dejando establecido es que no puede mandarle a Timoteo porque lo necesita en la condición que él está, pero que le está enviando a Epafrodito. Primero se lo envío para que ustedes vean que él está bien, porque se enfermó y por poco muere. Y en ese sentido es que Pablo desarrolla el hilo de pensamiento de la carta de los Filipenses. ¿Por qué hago todo esta entrada, estas vías para predicar con el título Recuperando la paz perdida? ¿Cómo lograrlo? Porque cuando Pablo se sienta a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, y le llegan todas esas memorias de cómo él llegó a ese lugar, que fue guiado por el Espíritu de Dios, de cómo él predicó y en contra de su voluntad le predicó a estas mujeres, inició la iglesia en la casa de Lidia, y cómo así se planta la iglesia, pero también cómo él es azotado, es golpeado, echado en la cárcel y lo expulsan de aquella ciudad. Y es en ese sentido que Pablo, cuando se sienta a escribir, lo primero que le viene a la mente es esto: estando convencido de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es Filipenses 1:6. En otras palabras, el tema central, escuche bien, de Filipenses no es el gozo, no es la paz. El tema central es Jesucristo. Usted no dijo amén, pero está bien. El tema central de Filipenses es Jesucristo. Jesucristo iniciando una obra de bien en nosotros. Jesucristo salvándonos. Jesucristo viviendo en nuestras vidas y nosotros viviendo en Cristo. Y en el capítulo 2, él pasa a decirnos que nosotros debemos imitar a Cristo. Escuche cómo lo dice. Dice en el capítulo 2, versículo 5, él dice, haya pues en vosotros este sentir. Aquí la palabra sentir es aptitud con P. Esta aptitud, o sea, disponibilidad que hubo también en Cristo Jesús. Y les narra que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejando el cielo, viniendo a la tierra, tomando forma de hombre y así muriendo en la cruz. Pero también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él pone a Cristo, escuche bien, en el centro de la carta. Él pone a Cristo en el centro de la conversación y por ende pone a Cristo en el centro de la mente, o sea, del corazón de los filipenses y hoy de nosotros. Él le dice, Cristo es, miren lo que Él hizo, imítenlo a Él. Y la obra que el Padre comenzó, la va a continuar. La obra es Cristo y la va a continuar en ustedes, lo va a desarrollar en ustedes. Cristo va a crecer en ustedes. Y entonces pasamos al segundo punto o tema central. Si ustedes, escuche bien, tienen a Cristo en sus vidas y están humillados a Cristo, imitando a Cristo, ustedes tendrán el gozo de Cristo en sus vidas. ¿Sabe por qué es importante entender esto?
Porque nosotros a veces leemos algunos libros de la Biblia y nos perdemos la perspectiva. Decimos, Filipenses es la epístola del gozo. Bueno, es que el gozo no tiene vida en sí mismo. El gozo no es un fin, no es una meta. Nuestra meta es Cristo. Y cuando Cristo está viviendo en nosotros, guiando nuestras vidas, el gozo de Cristo se va a manifestar en nuestras vidas. Y es así como el apóstol, en ese tema central de Jesucristo, ¿y cuál es el resultado de Cristo en mi vida? El gozo. Y por eso de los 104 versículos de esta carta de Filipenses, 16 veces aparece la palabra gozo o regocijo. Pero eso no da el sentido, no le da el hilo de pensamiento a la carta. El gozo no es el hilo de pensamiento, sino Jesucristo. Tienen que imitar a Cristo. Tienen que tener la actitud que tuvo Cristo. Y si yo hago eso, ¿qué logro? Pues tendrás el gozo y además del gozo, te devolverá el Señor la paz, su paz. Es así como llegamos al capítulo 4 de Filipenses. Ante el título, Recuperando la paz perdida, ¿cómo lograrlo? Veamos qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 4. En el versículo 1, él le dice así que hermanos míos, amados míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. ¿Ven ustedes el tema central? Estén firmes ¿en quién? En el Señor, en Cristo. Versículo 1 del capítulo 4. Él les exhorta a que estén firmes en el Señor. Pero escuche cómo él propone resolver la diferencia entre Evodia y Síntique en el capítulo 4, versículo 2. Lo digo de esta forma antes de leerlo. En la carta que me enviaron, ustedes mencionan que hay una diferencia muy plausible, muy vista, muy observada y preocupante entre Evodia y Síntique, que se han dividido, no están andando bien. Escuchen cuál es mi fórmula. ¿Qué le dice en el 2? Que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Ven ustedes cómo Cristo es el centro de esta carta? No solamente que tengan el mismo sentir para vivir en el capítulo 2 del 5 en adelante, sino que el problema que tienen Evodia y Síntique se puede resolver con Cristo en el centro. Que pongan a Cristo en el centro, que Cristo sea el Señor. Que Cristo sea el dueño, el amo de las dos, y las dos van a converger en la autoridad de Cristo. Y entonces pasa en el versículo 3 y dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. El Evangelio es el segundo punto de este libro de Filipenses. Pablo propone que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas a través del Evangelio de Cristo. Y es así como él entonces propone lo que usted y yo necesitamos para tener la paz perdida. Él dice, mira, vuélvanse a gozar. Fíjese, hermano, que en esta carta el gozo no es como una meta final, sino una decisión. Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, el gozo ya está ahí. El gozo es Cristo, Cristo viviendo plenamente en tu vida. Tú rendido a Cristo, tú sumergido, navegando o nadando en esas olas inmensas de gracia del Señor. Pues entonces, si eso hace, vas a regocijarte, o sea, a gozarte de nuevo. Y él advierte por Cristo en el 5 que nuestra gentileza, entiéndase, nuestra madurez, nuestro servicio, nuestra entrega a Dios debe ser conocida de todos los hombres. Y mire a Cristo otra vez en el centro, dice, el Señor está cerca. Él está hablando de Cristo desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 4, pone a Cristo en el centro de todo, no el gozo es el resultado. Si ustedes hacen eso, su gentileza será conocida y es que el Señor está cerca. En el original dice, viene pronto. Y entonces mire cómo él establece, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. Hago un punto aunque no hay punto. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron?
¿Qué fue la primera manifestación de que algo estaba mal en ellos? El afán. Se afanaron. Cogieron a buscar hojas de higuera para cubrirse, hojas secas que cuando el sol les diera y la lluvia les diera se iban a podrir, iban a estar desnudos de nuevo. Además de que su desnudez, más que física, era una desnudez espiritual, era un distanciamiento de Dios. Y entonces, mis amados, eso le produjo afán. Usted lee el libro de Génesis y verá que un poquito más adelante, después de la historia de Adán y Eva, ya el hombre está construyendo en afán una torre, la torre de Babel, para llegar hasta Dios. Y como una muestra de lo que le decía, que el hombre al pecar no perdió inteligencia, al contrario, se volvió más inteligente, más habilidoso, pero no sabe cómo usar eso. ¿Cómo lo sabemos? La misma torre de Babel. Comenzaron a construir una torre para llegar hasta Dios y Dios dice, tengo que hacer algo porque esta gente no se van a detener. Esta gente van a seguir, no van a llegar a mí, pero no se van a detener, y les confundió la lengua. El hombre es un ser inteligente, siempre lo ha sido y ahora es más inteligente que nunca. Pero escuche bien, la inteligencia no es lo que lo llevará a usted al destino final que Cristo quiere, sino que se rinda a Cristo y que viva por y para Cristo. Versículo 6, por nada estéis afanosos. Entonces viene la pregunta importante ahora. ¿Cómo yo dejo de estar afanoso? ¿Cómo yo dejo de afanarme? La palabra afán aquí es dividirse, sacudirse. En el griego, el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento es no te sacuda, no te divida. Cuando usted está afanado, su mente está dividida, no puede pensar correctamente, no puede sentar los pensamientos, sino que está pensando en una cosa, pensando en otra y no sabe qué hacer. ¿Y cómo yo dejo de afanarme? Escuche cómo dice el 6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Quizá usted me dice ahora, pastor, yo hago eso siempre y lo que hago es que cada día estoy más afanada, más afanado. Sí, porque usted no ha leído el texto completo. Porque el texto dice que el 6, que usted va a Dios, que ore, que haga las peticiones, que haga los ruegos, pero después dice que entre en acción de gracias. ¿Sabe lo que está diciendo ese versículo 6? Que cuando usted ore ante Dios, se pare y le diga, gracias Señor por lo que ya recibí de ti. En otras palabras, es orar con fe, orar depositando ante el Señor y ya usted tiene lo que usted pidió. Cuando usted da gracias, es una muestra de agradecimiento por el favor que le han hecho o por el servicio que le han hecho. Y el apóstol está diciendo, no se afanen. ¿Cómo no me afano? Ora el Señor y después que ore, dale gracias porque tú crees que ya Él tiene el control y así no te vas a afanar. Versículo 8. ¿Cómo es que esto se logra? Pues debes pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Escuche bien, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, escuche ahora cómo entra la mente en este proceso, en esto, pensad. En otras palabras, recapitulo, recuperar la paz perdida, lograrlo es posible en Cristo, pero no es automático. Tienes que poner de tu parte. Número 1, versículo 5, debes estar consciente que el Señor está cerca. Y si estás consciente que el Señor está cerca, tu prioridad debe ser agradar a Dios. Número 2, versículo 6. Debe dejar de estar afanado y afanada. No te afanes. En el libro de Mateo, capítulo 6, dice que no debes afanarte porque el afán siempre es hacia el futuro, pero que tú debes vivir en el presente y dejar el futuro en las manos del Señor. Mateo 6:34 lo dice. Dice que cada día trae su propio mal. ¿Por qué poner tu vista, tu enfoque, tu proyección en el día que no ha llegado? Dice, no, vive el mal de hoy y déjame el futuro en mis manos. Entonces, cuando tú oras al Señor y descansas en Él, ahora tú vas a pensar en el versículo 8 en todo lo que es la palabra de Dios. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Dicho en palabras sencillas, piensa en la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, pero para meditarla tienes primero que aprenderla. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta es una fórmula tan sencilla que es hasta pasmoso leerlo, porque es tan sencillo. Es sencillamente seguir, no unos pasos, sino unos principios. Que recuerda que el Señor está cerca. Lo repito de nuevo, versículo 5. Si tú recuerdas que el Señor está cerca, tú no te vas a poner en un problema terrenal que tú te vas a poner tu corazón ahí, sino que tú vas a seguir alabando al Señor porque sabes que Él está cerca. Y si tú dejas de afanarte orando y dando gracias a Dios porque Él tiene el control, entonces tú medita en la palabra de Dios y aprende la palabra de Dios, el versículo 9. ¿Qué va a pasar? Escucha el resultado de cómo llega la paz, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ahí la palabra es mente, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire cómo lo dice en esta versión. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Y escuche cómo dice, recuerde que el Señor vuelve pronto. 6, no se preocupen por nada. En cambio, escucha la palabra, no se preocupen, sino que, o en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Y dice el 8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense, eso es la mente, concentra tu mente en qué, la palabra de Dios, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, o sea, en la palabra de Dios. Y el 9, ¿qué dice? Pues tiene que aprender, no dejen de poner en práctica todo lo que han aprendido de mí y recibieron de mí, la palabra de Dios. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y mis palabras finales son estas. El 7 es el resultado de tener una vida rendida a Cristo, vivir en el sentir de Cristo, como es el hilo de pensamiento de esta carta, vivir orando al Señor y depositando nuestras cargas en el Señor. Entonces la paz como el gozo que están propuestos en esta carta no es una fórmula, no son unos pasos, no es algo que usted va a la farmacia y lo compra, o que porque venga a la iglesia y se sienta a escuchar el mensaje usted lo va a recibir. No, tiene que haber una interacción con la palabra de Dios y tiene que haber una interacción con Dios directamente en la oración y tiene que haber un rendimiento de tus cargas a Dios. Darle gracias a Dios cada vez que ora de Señor, mira la necesidad que tengo, pero te doy gracias que la supliste y te vas. En otras palabras, es quizás vivir, para que nos entendamos, como un poquito sinvergüenzamente, no preocuparte tanto por las cosas que tú no tienes control. Es dejarle el control a Dios. Has estado sentado al lado de alguien que tiene ciertos problemas y tú vas guiando y la persona, cuidado, y tú dices, contrale, pero esta persona me está pero si tú no estás guiando, déjale el control a quien está guiando. Entonces, si tú no estás guiando este mundo, ni estás guiando ni siquiera tu vida, déjale el control a Dios, que Él tiene el control del timón y el control de tu vida. Y así se obtiene el gozo, así se obtiene la paz. Esa paz, escuche bien, que sobrepasa todo entendimiento. En esta versión, oiga cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el 7, así experimentarán la paz de Dios. Yo no sé si se dio cuenta ya, que lo que el texto dice es que la paz no es algo que es auténtico tuyo. La paz no es algo inherente tuyo. La paz no es algo intrínseco tuyo. La paz no está en tu ADN ni en mi ADN, porque la paz la perdimos en Génesis 3. El texto lo está diciendo. Así experimentarán la paz de Dios. Es Él que pone su paz en nuestras mentes, en sus corazones. Oiga bien, paz que supera
todo lo que podemos entender. Personas que perdiendo, sienten que están ganando. Vi a alguien esta semana enfermo, adolorido, no podía estar de pie y lloraba y decía, yo no estoy llorando por el dolor, yo lloro porque siento la gracia de Dios en mi vida. Esa es la paz de Dios, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es alcanzable, hermano, se logra alcanzarla, pero ahí está la fórmula. Escuche lo que hace esa paz. ¿Cómo usted sabe si la tiene? La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No sé si usted lo entendió, necesito en mi conclusión explicarlo más. La paz de Dios, como resultado de cumplir lo que Él ha pedido aquí, esa paz cuidará tu mente. Cuando dice corazón y mente, usted dice, pero ¿por qué hace una diferencia entre el corazón y la mente? Porque está hablando del corazón como el lugar donde se alojan los sentimientos, que es también la mente, y está hablando de la mente como cerebro. Está usando los dos términos, pero es lo mismo. Lo que está diciendo es, donde se alojan tus sentimientos, que es en la mente, Dios lo va a cuidar. Y donde se generan tus pensamientos y se asientan, Dios lo va a cuidar. Es lo que está diciendo el texto. A través de su paz. ¿Recuerdan a Job? Jehová dio, Jehová quitó. Esa es la paz. ¿Recuerdan a Esteban siendo apedreado y mirando arriba y dando gracias a Dios? Esa es la paz. La gente no lo entiende, pero tú lo vas a entender si sigue el hilo de pensamiento de Filipenses 4, sobre todo del 6 al 9.